Buenos días, compañeros y compañeras. La idea de esta presentación es hacer un análisis más detallado de la paritaria general firmada ahora en marzo de 2020 por la FATUN y ponerlo en contexto de lo que fue la evolución del poder adquisitivo de nuestros salarios en estos últimos 4 años. Bien, para poner en contexto esta nueva paritaria, se trabajó con el periodo febrero 2016-febrero 2020 para hacer una medición de lo que ocurrió con la evolución de nuestros salarios y con la evolución de la inflación. Consideramos la evolución salarial no docente como la evolución del básico más los adicionales de grado y de capacitación que son, digamos, que se incorporan a nuestro salario de bolsillo también, independientemente de la antigüedad y los títulos que tengamos. Entonces también lo consideramos a la hora de medir la evolución de nuestro salario, porque han sido dos ítems importantes. Si analizamos el periodo febrero 2016-febrero 2020, observamos que todas las categorías perdieron poder adquisitivo en sus salarios. Sin embargo, las categorías del tramo inicial perdieron muchísimo menos de lo que lo hicieron las categorías del tramo intermedio y superior sobre todo. Esto fue así porque la paritaria intentó preservar a las categorías iniciales a través de los aumentos en los ítems de capacitación y de grado, que fueron mucho más que proporcionales para estas categorías iniciales que para las otras. Esto fue así porque si bien las categorías superiores perdieron, digamos, capacidad de ahorro, las categorías iniciales corrían el riesgo de no poder comprar la canasta de bienes y servicios para satisfacer las necesidades esenciales. Es por eso que se las cuidó a través de la paritaria. Producto de esto último es que la pirámide salarial no docente se acható. Es decir, si hoy sumamos el básico más el adicional de grado y capacitación de 1 a 1, no representa 3 veces el de 1 a 7 como lo establece el decreto 366, sino que representa menos. Una buena noticia en este contexto negativo para las categorías superiores, en realidad para todas, pero más para las superiores, es que en enero de 2020 el ítem de capacitación y de grado que antes eran no remunerativos, no bonificables, se incorporaron una parte al básico y otra parte como porcentaje del básico, es decir, que quedaron blanqueadas. También en enero de 2020 el porcentaje de antigüedad que se paga para los tramos superiores pasó de 1,4 a 1,8. Esto hizo que disminuyera el impacto negativo de este contexto que acabo de describir para las categorías superiores. Pero si tuviésemos que definir a todo este periodo, fue un periodo netamente negativo, donde en promedio el poder adquisitivo de los salarios no docentes perdió 14 puntos. Esta nueva paritaria comprende el periodo de marzo a junio de 2020, luego la mesa negociadora debe volver a juntarse para definir el resto del año. Los aumentos son proporcionales a todas las categorías, es decir, que no distorsiona la pirámide salarial y le da el mismo porcentaje de aumento a todas las categorías. El aumento va desde marzo a junio, se calcula todo sobre el mes de enero y en total suma un 16%. ¿Cómo evaluamos una paritaria? Bueno, para evaluar la paritaria es necesario comparar los aumentos salariales contra la inflación para saber verdaderamente si aumentó o disminuyó el poder adquisitivo de nuestros salarios. Estamos hablando de proyectar la inflación a 4 meses, de marzo a junio. Para esto trabajamos con 3 escenarios posibles, teniendo en cuenta una serie de factores, como que la inflación de enero fue de 2,3 y la de febrero del 2%, es decir, que viene en baja, como que las tarifas están congeladas hasta junio, el dólar está estable y la aparición del coronavirus ha profundizado la recesión. Todos estos factores son factores que tienen un impacto negativo en la inflación, es decir, que tienden a disminuirla. Por lo tanto,
no se esperaría que la inflación se escape y aumente. Pero sabemos que estamos en la Argentina, entonces no podemos hacer una aseveración de esa naturaleza, pero sí podemos decir que el recorrido de la inflación por lo menos se mantendría estable. Sin embargo, nosotros trabajamos con 3 escenarios posibles que ahora veremos. Un primer escenario es el escenario optimista, con una inflación mensual promedio desde marzo hasta junio del 2,5, lo cual nos permitiría recuperar con esta paritaria el 5% de poder adquisitivo de los salarios. Esto representa el 35% de los 14 puntos que habíamos perdido en los últimos 4 años, lo cual es un incremento muy importante en el poder adquisitivo en solo 4 meses. Después hay un escenario moderado donde la inflación mensual promedio es del 3%. Esto nos permitiría recuperar el 3% de poder adquisitivo en nuestros salarios, en todos nuestros salarios de todas nuestras categorías, lo cual representa un 20% de esos 14 puntos que habíamos perdido. Y un escenario pesimista con una inflación mensual promedio del orden del 4%, que no solo no nos permitiría recuperar nada, sino que perderíamos un punto porcentual adicional a los 14 que ya habíamos perdido en los últimos 4 años. Analizando, digamos, todos los factores de contexto que ya mencionamos, tarifa, dólar, recesión y evolución de la inflación en estos últimos meses, es dable pensar que la inflación se va a ubicar entre un escenario optimista y moderado, por lo cual nos va a permitir recuperar una cantidad de poder adquisitivo importante en solo 4 meses. Por último, podemos decir que se han eliminado todos los adicionales o ítems que no sean remunerativos y bonificables de nuestro bono, es decir, que nuestro bono está 100% blanqueado. Esta paritaria no distorsiona la pirámide salarial y respeta las proporciones entre categorías. Algo fundamental, se quebró una trayectoria de pérdida de poder adquisitivo de estos últimos 4 años y se inició con la mayor de las probabilidades una senda de recuperación del mismo. También vale decir que FATUN, nuestra federación, siempre luchó porque esto fuera así, pero ahora es cuando encuentra eco en un gobierno que no solo lo entiende así, sino que actúa en consecuencia. Por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, que este es un buen comienzo y que genera expectativas positivas. Bueno, les agradezco su atención y les mando un fuerte abrazo.